Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Nina Salazar. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana, en la modalidad de semipresencial. En esta ocasión, lo que vamos a presentar es un material sobre la clase de control estadístico de la calidad, referente a la unidad 4, y el tema es muestreo de la aceptación. Esta materia es impartida por el profesor Miguel Ángel García Cano. Bueno, explique qué es el muestreo de aceptación. El muestreo de aceptación es el proceso de inspección de una muestra de unidades extraída de un lote con el propósito de aceptar o rechazar todo el lote. Es decir que, por ejemplo, en las líneas de producción siempre tiene que haber una inspección, ¿no? sobre el producto. Deben de sacar una muestra, extraer una muestra para checar que el producto sea aceptable, ¿no? O rechazado, para poder considerar con tiempo si se va a aceptar o si sigue o se rechaza. También es una medida de estadística utilizada para que permita a la empresa medir la calidad de una cantidad de productos realizando pruebas específicas. El proceso de un muestreo de aceptación implica el tamaño de la muestra y la cantidad de errores aceptados. Esto es la actividad de control de calidad, donde es necesario inspeccionar lotes de materia prima, partes o productos terminados para seguir que cumplen ciertos niveles de calidad y con un buen grado de confianza para que puedan salir al mercado. El muestreo de aceptación es una decisión inmediata entre los dos extremos, cero inspección o inspección al 100%. Esto es cuando el costo de inspección al 100% es demasiado alto en comparación con el costo de pasar unidades defectuosas. Cuando la inspección se realiza con pruebas destructivas, como pruebas de tensión y resistencia, es indispensable la inspección por muestras. De lo contrario, todos los productos serían destruidos por las pruebas. En los casos en los que la inspección al 100% es imposible en términos técnicos o económicos, ¿no? Cuando el lote está formado por la gran cantidad de artículos que se deben inspeccionar y la probabilidad de error en la inspección es suficientemente alta, de manera que la inspección al 100% podría dejar pasar más unidades defectuosas que un plan de muestreo. También en situaciones donde históricamente el vendedor ha tenido excelentes niveles de calidad y se desea una reducción en la cantidad de inspección, pero la capacidad del proceso no es suficientemente buena como para no inspeccionar. Cuando es necesario asegurar la confiabilidad del producto, aunque la capacidad del proceso fabricante del lote sea satisfactoria. Pasamos a la siguiente lámina. Y aquí vamos a ver cuáles son las ventajas del muestreo de aceptación con respecto a la inspección al 100%. Bueno, pues tiene menos costo porque se inspecciona menos, a pesar de algunos costos adicionales generados por la planificación y administración de los planes de muestreo. Se requiere menos personal en las actividades de inspección, con lo cual se simplifica el trabajo de condiciones y se reduce el costo, lo cual es muy bueno. El producto sufre menos daño porque hay menos manipulación. Es aplicable en pruebas destructivas, a menudo reduce el error de inspección y la monotonía. El rechazo de lotes completos por la existencia de artículos defectuosos proporciona una motivación al fabricante del lote para que mejore su calidad.
qué consisten los planes de muestreo por atributos y por variables? En los planes por atributos se extrae de manera aleatoria una o más muestras de un lote y cada pieza de la muestra es clasificada de acuerdo con ciertos atributos como aceptable o defectuosa. La cantidad de piezas defectuosas es usada para decidir si el lote es aceptado o no. En los planes por variables se toma una muestra aleatoria del lote y a cada unidad se le mide una característica de calidad de tiempo continuo, ya sea longitud, peso, etc. Con las mediciones se calcula un estadístico que por lo general está en función de la media. La desviación estándar muestral y las especificaciones, y al comparar el valor de tal estadístico frente a un valor de tabla, se aceptará o se rechazará todo el lote. ¿En qué consiste un muestreo doble? Bueno, pues es un plan por atributos en que se pueden tomar hasta 2 muestras para decidir si un lote se acepta o se rechaza. Explica en forma general cómo se recomienda formar un lote que va a ser sometido a un plan de muestreo por aceptación. Se sugiere atender las siguientes recomendaciones para formar los lotes que serán sometidos en un plan de inspección. Inciso A, los lotes deben de ser homogéneos. Las unidades que forman el lote en particular deben haber sido fabricadas en condiciones similares en cuanto a máquinas, operadores, materia prima, tiempos, fechas, etc. Inciso B, los lotes deben ser formados de manera que no compliquen su manejo durante la inspección. Todos los artículos de los lotes deben ser empaquetados y embarcados con un mínimo de riesgo y de manera que la selección de las unidades de la muestra sea relativamente fácil. Inciso C. Con las reservas del caso, los lotes deben ser tan grandes como sea posible. Esto debido a que en los lotes grandes es necesario inspeccionar de manera proporcional menos que en los lotes pequeños. Además, los planes que resultan de tamaño de lotes grandes tienen mayor poder para detectar los lotes de mala calidad. ¿Qué es y cuál es la utilidad de la curva? Características de operación de un plan de muestreo por atributos. Pues la curva CO es un modelo probabilístico que muestra el desempeño de un plan de muestreo al dar la probabilidad de aceptar lotes con nivel de calidad dados. Aquí dice, apoyándose en las propiedades de la curva CO, señale qué tanta influencia tiene el tamaño de lotes en el tipo de calidad que acepta un plan de muestreo de aceptación. Al aumentar el tamaño de muestreo y el número de aceptación, se obtienen planes que tienen mayor potencia para distinguir la buena calidad de la mala. Esta propiedad queda en evidencia en la figura de abajo, en donde se muestran las curvas CO de 3 planes de muestreo. Aquí tenemos el plan, nótese que entre mayor es n, más rápido cae la curva. No obstante que el número de aceptación se mantiene proporcional al tamaño de muestreo. Entre más rápido caiga la curva, menos probabilidad se tiene de aceptar lotes de mala calidad. Por ejemplo, suponga que un lote con 4% de efectivo se considera de mala calidad. Entonces, con las 3 curvas de la figura 12.5 se tiene que, aquí tenemos que el plan N60C igual a 1. La probabilidad de aceptación es de 0.302 y viene siendo el C1, que es este. Es este. Y el plan N120
C igual a 2, probabilidad de aceptación de 0.137, que viene siendo este. El plan N240 C4, la probabilidad de aceptación es de 0.035, que viene siendo ese. Aquí es donde más cae la curva, como dice aquí. Dice, nótate que entre más cae, entre mayor es n, más rápido cae la curva. Aquí es mayor es n. Plan N240, entonces cae más. De esta manera, el último plan solo dejará pasar 3.5% de los lotes de referencia. Entonces, cuando n crece y C lo hace de manera proporcional, aumenta el poder de discriminación de un plan. Aquí dice, algunas personas tienen la costumbre de tomar un tamaño de muestra igual al cierto porcentaje del tamaño del lote, 10%, por ejemplo, con base en las propiedades de la curva CO. ¿Es adecuada esta costumbre? No es adecuada, ya que si, por ejemplo, si tienes lotes de tamaño n igual a 300, 500 y 800, el tamaño de muestra se toma igual a cierto porcentaje del tamaño del lote. El 10%, por ejemplo, entonces los planes de muestreo resultantes son, si el de, por ejemplo, de N300 es el 30, el de 500 es 50 y el de 800 es 80. Entonces, en la figura se muestran las curvas. Aquí tenemos el 300, el 500 y el 800. Que esos tres planes, obteniendo con el mismo criterio no estadístico, proporcionan distintos niveles de protección para un mismo nivel de calidad en los lotes. Por ejemplo, si los lotes tienen una proporción de efectivo de 0.05, o sea, el 5%, entonces la probabilidad de aceptarlo, o sea, probabilidad aceptable, en cada caso es la siguiente. El de 300 es de 0.214. El de 500 es de 0.0769 y el de 800 es 0.0165. Así, en el primer caso se aceptará el 21.4%, en este caso en el de 300, de los lotes. En el segundo el 7.69%. Y en el último se aceptará el 1.65%. Por lo anterior, obtener el tamaño de muestra igual a un porcentaje del tamaño del lote no tiene el mismo efecto y por lo tanto es una forma inadecuada de proceder, ¿no? Comenta el significado de los índices NCA y NCL, así como su relación con el riesgo del productor y el riesgo de consumidor. El índice NCA, nivel de calidad aceptable, es el porcentaje máximo de defectuosos que el consumidor considera aceptable en un lote. La relación que existe del NCA con el riesgo del productor es de que un lote se puede rechazar aun y cuando tenga un nivel de calidad aceptable, ya que la probabilidad de aceptarlo está entre 0.90 y 0.95, lo cual indica que un NCA no es igual a 1 y por ende existe un porcentaje de riesgo entre el 0.05 y el 0.10 de no aceptarse. Debido a este riesgo, el NCA debe ser un nivel de calidad de referencia para el proceso de producción del producto y de ninguna manera el valor objetivo. Más aún, el productor debe buscar que su proceso opere con un mejor nivel que el NCA. El índice NCL, que es el nivel de calidad límite, es el porcentaje de defectuosos en un lote.
que el consumidor considera no satisfactorio y quiere que se rechace con alta probabilidad. Si un lote tiene calidad igual al NSL, entonces la probabilidad de aceptarlo debe ser muy baja, por lo general del 0.05 al 0.10, y a esta probabilidad se le asigna una letra, que es la B, más parece B. Nótese que la probabilidad de aceptar lotes de calidad no satisfactoria, NSL, no es cero, y por lo tanto hay un riesgo de no rechazar este tipo de lotes. A este riesgo, que tiene probabilidad igual a B, se le conoce como riesgo de consumidor. Se decide implementar un muestreo de aceptación para atributos con el propósito de regular la salida del lote de tamaño grande. El nivel de calidad aceptable NSA o AQL se fija en 1.2%, con A igual a 0.05 y el NSL es igual a 5%, con B igual a 0.10. Habíamos dicho que A es el productor, ok. Aquí tenemos los datos y vemos que por medio de la tabla de Cameron encuentra el plan que regulará este muestreo y explica su funcionamiento. NSA tiene un valor de 1.2, que es este que tenemos acá. ¿Ok? A es igual a 0.05, NSL es igual a 5 y B es igual a 0.10. Entonces dividimos lo que es el NSA, que se refiere a 1.02 entre 100, y nos da un valor de 0.012. Y aquí tenemos otro valor, que es dividir 0.05 entre lo que nos resultó de P1, que es 0.012, y nos da un total de 4.167. El valor de R más cercano es a 4.167, es 4.06. A la izquierda de R es 4.06. En la columna de C se observa que C es igual a 4. A la derecha de R, 4.06. En la columna NP se encuentra que NP es igual a 1.97, así que N es igual a 1.97 sobre 0.012 igual a 164. Por lo tanto, el plan simple por atributos que ayuda a garantizar los niveles de calidad acordados es N igual a 164 y C igual a 4. Dice, obtenga una forma más o menos exacta de la curva CO para el correspondiente plan, apoyándose en tablas o con ayuda de Excel. El plan encontrado no acepta lotes del 2% de artículos defectuosos. Si los lotes rechazados pueden someterse a inspección 100% y todos los ítems malos son reemplazados por buenos, el porciento de defectuosos promedio no será mayor del 1.33801%. En la redacción inicial del problema se supuso que los lotes eran del tamaño grande dado el tamaño de la muestra. ¿Cuál debe ser el tamaño del lote para que se sigan cumpliendo las suposiciones iniciales? Este procedimiento genera un plan de muestreo para inspeccionar lotes. En este caso, el plan de muestreo ha sido especificado para el usuario. El plan establece que
que se deben muestrear 164 ítems de cada lote de 1000 y que el lote se aceptará sin más inspección. Si el número de ítems malos es menor o igual que 4, usando tal plan, un lote contenido de 1.2% de ítems defectuosos será rechazado solo 3.32233% de ítems de las veces, mientras que un lote contenido 5.0% de ítems defectuosos será aceptado por solo 6.5611% de las veces. N es igual a 164, C es igual a 4. El riesgo del productor está definido por A, que es 0.5. Para un NSA es igual a 1.5% y el riesgo del consumidor está definido por B, que es igual a 0.10 para el NCL. Igual a 4.6%. Utilizando las tablas de Cameron, seleccione un plan que concuerde con el riesgo del productor y esté tan cerca como sea posible de la condición del consumidor. Bueno, pues aquí tenemos que NSA se divide entre 100 y es 1.5 el valor del 1.5% entre 100, esto nos da 0.015. Y acá dividimos NCL entre el valor que nos dio de NSA y nos da 3.067. El valor de R más cercano es de 3.067 y es 3.21. A la izquierda R 3.21 en la columna de C se observa que C es igual a 6 y a la derecha R 3.21. En la columna NP se encuentra que NP es igual a 3.28. Así que N es igual a 3.28 entre 0.015 igual a 65. Por lo tanto, el plan simple por atributos que ayuda a garantizar los niveles de calidad acordados es N igual a 65 y C igual a 6. Para medir las especificaciones de un proceso en una empresa se cuantifican las proporciones del artículo de artículos defectuosos. De acuerdo con los datos históricos se tiene que el porcentaje promedio de artículos defectuosos es de 3.5%. Un cliente de esta empresa exige que antes de enviar los embarques inspeccione los lotes y que aplique un NSA al de 2.5, un nivel de calidad aceptable de 2.5. De acuerdo con esto, con las tablas de Cameron diseñó un plan proporcionado superior al nivel de calidad límite igual a 5% y tamaño de lote grande. Y pues aquí tenemos que P nos da, es el 2.5, entre sí nos da 0.025 y lo que nos da es igual a 0.05. El tamaño de muestra es de 11.63 entre 0.025 nos da un total de 4.652 menos 466 muestras con aceptación, C es igual a 17. Ahora, obtenga la curva para el plan. Aquí tenemos los datos. Si el lote tiene un nivel de calidad igual al promedio del proceso, ¿cuál es la probabilidad de aceptarlo? Si el nivel de calidad es de 3.21, la probabilidad será de 75% de aceptarlo, pero si el nivel de calidad es de 3.79, la probabilidad de aceptación será de 50%. ¿Qué opina de la utilidad del plan en este caso? Muy práctico y de mucha utilidad.
ya que nos arroja la probabilidad de aceptación del lote y diferentes niveles de calidad para elegir. ¿Cuál es el propósito de los distintos niveles de inspección en la tabla MIL STD 105E? Bueno, pues su propósito es permitir modificar la cantidad de inspección sin afectar el riesgo del productor, pero cambiando el riesgo del consumidor, permitiéndose reducir el tamaño de la muestra cuando esto sea necesario en el caso de los niveles especiales de inspección. ¿Cuál es la finalidad de que un esquema de muestreo obtenido mediante los MIL STD 105E tengan planes normal, reducido y severo? La finalidad es poder certificar que el proveedor cumple con los estándares de calidad requeridos y si no lo hace se debe penalizar. El sistema de cambios de severidad en el muestreo. 10 lotes consecutivos aceptados, no conformidades, tabla 8, producción sin cambios, autorizado por las autoridades, es reducida. El comienzo es normal, 2 rechazados en 5 lotes consecutivos. ¿Cuáles son las diferencias entre el método de Cameron y los MIL STD 105E para obtener planes de muestreo? El método de Cameron se obtiene suponiendo que el tamaño de los lotes es grande, por lo que si el tamaño de muestra es más del 10% del lote, entonces el plan obtenido será aproximado. El método de Cameron garantiza la manera exacta del NSA, mientras que el NSL solo lo refiere de manera aproximada, debido a que el tamaño de muestra es redondeado. Los tamaños de muestra seleccionados para usarse en MIL STD 105E son 2, 3, 5, 8, 13, 20, 32, 50, 80, 125, 200, 315, 500, 1250 y 2000. De aquí que no todos los tamaños de muestra son posibles. Los tamaños muestrales en MIL STD 105E están relacionados con los tamaños de los lotes. El tamaño de la muestra aumenta con el tamaño del lote y esto da como resultado un incremento de la probabilidad de aceptación para NSA dado y por lo tanto una disminución de riesgo del proveedor. Un proveedor de sábanas y un hotel han decidido evaluar el producto en lotes de 1000 usando un nivel de calidad aceptable de 1% con una probabilidad de rechazo de A igual a 0.10. Dice, si usted fuera el comprador, ¿cuál de los planes anteriores selecciona? Porque seleccionaría el muestreo normal, ya que se está queriendo iniciar con el plan dependiendo del comportamiento del proveedor según las reglas que proporciona el método cambia de uno al otro. Igual a 1000. Según el nivel de inspección, 2, el código es J, que para un muestreo, ok. Bueno. En una empresa se ha aplicado el muestreo de aceptación con base SMD en el que usan NSA de 1.5%. Conteste lo siguiente. Suponiendo los lotes de 12,000 piezas usando un nivel de inspección normal, encuentre los planes normal, reducido y severo que se aplicarán. Para este tamaño de lote se usará el código de letra M.
Pues aquí tenemos el plan normal, plan reducido y plan severo. El plan normal, las muestras 315, aceptable 10 y rechazo 11. Reducido 125, aceptable 5 y rechazado 8. El plan severo, muestras 315, aceptable 8 y rechazo 9. De acuerdo con lo anterior, este plan garantiza que no se acepten lotes con un porcentaje de defectuosos mayor a 1.5%. Recordemos que el NCA tiene una probabilidad de aceptación de los lotes que anda entre 0.89 y 0.99. No lo garantiza puesto que dependerá de otros factores como ser la persona que muestrea el empaque del lote y su accesibilidad. Si el tamaño del lote en un lugar de 12,000 fuera de 32,000, compruebe que de acuerdo con MIL STD 105E, el tamaño de muestra y el número de aceptación sería el mismo. Porque creen ustedes que ocurre esto? Ocurre porque ambos tamaños de lotes se encuentran en el mismo rango. Si en el problema anterior el NSL deseado es 5.0%, encuentra el plan de muestreo adecuado usando las tablas de Cameron. P es igual a 1.5 de 1P2. Este plan dejará pasar una factibilidad lote que tenga un porcentaje mayor al 5% de artículos defectuosos. En este método la probabilidad de aceptación está entre el 10 y el 5%. Es muy difícil que pasen los artículos defectuosos. A ver, el 5. Mediante un MIL STD 105D, un inspector general de servicios de administración necesita determinar los planes de muestreo simple para información que se presenta en el cuadro de abajo. En la tabla siguiente se encuentran los planes de muestreo requeridos. El caso, severa, normal, reducida, normal.